exponentes sudanis, santificado sea tu nombre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. الجوهري أعطنا اليوم واغفر لنا ما علينا and forgive us our trespasses, as we forgive those. Sicut et nos dimidimus, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Buenas noches, estimados amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de este canal de Filosofía y Metapolítica. Hoy vamos a tener dos invitados especiales de nuestro querido país hermano y vecino, nuestro Chile. Vamos a presentar primero al amigo metodista Carlos Salazar, del canal muy conocido y muy bien querido Querigma Católico Evangélico. Carlitos, bienvenido al canal y Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias, hermano Jonathan. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá y también participar junto aquí a el presbítero Cristian, un amigo también, un hermano mío en la fe, y también con los que se van a ir conectando. Espero que sea también un encuentro de mucha edificación, podamos sacar una buena conversación. Como esto quizás no es un asado así con carne, ¿no? Pero es un asado de ideas, ¿no? ¿Querés presentarlo al querido hermano Cristian? Sí, Cristian, ¿quieres presentarte? Yo creo que mejor que nadie tú mismo, ¿no? Ok. Ahora soy Cristian. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? En realidad está muy bien porque la modestia hace al asunto también, ¿no? Bueno, el hermano es presbítero de la iglesia anglicana allá en Chile, y bueno, me imagino que en medio de la charla irán saliendo muchas de las identidades que hay en la iglesia anglicana, ¿no? Y de los sentires y de los pensares que hay en la iglesia anglicana, ¿no? Así que no sé a qué comunidad perteneces, querido Cristian. Pertenezco a la... Es muy raro, porque yo no pertenezco a la diócesis de acá de Chile. Yo pertenezco a la diócesis de Cristo el Buen Pastor en Uruguay. Estoy incardinado como presbítero, y mi obispo es Julio Balarino. Y no solamente somos un equipo de presbíteros que estamos a través de Latinoamérica y también con presencia en España. Entre nosotros tenemos influencia. Personalmente yo sigo la línea más reformada, se nos da cierta libertad, aunque generalmente la presencia más fuerte en nuestra diócesis es más del lado tractariano, incluso podríamos decir. Tenemos comunidades monásticas, saludo a la comunidad monástica sicasta de allá de Argentina, en Buenos Aires, y también en distintos lugares. Sé que en Colombia también están y en Uruguay. Mira. Bueno, sabe a limón, parece naranja, pero tiene sabor a tamarindo, ¿no? Como decía el Chavo del Ocho. Está bien, pero todos tenemos una identidad. El protestantismo consiste en tener una identidad un poco problemática, ¿no? Y todo el tiempo los protestantes estamos problematizando sobre nuestra identidad, así que no hay ningún problema. Vamos saludando a identidad, hablando de identidad, lo tenemos al amigo acá, Juan Carabajal, de Identidad Luterana. Un abrazo, hermano. A Nisben, el organizador, el orquestador de la gira, nuestro amigo Manuel Wenchun, ahí también de Chile, así que saludos Manuel, gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por el compromiso, por la entrega, por la humildad. Bueno, hablemos un poco de la identidad protestante, ¿no? Es una identidad, por de pronto así, no es una identidad que está dada, sino que se va forjando en nuestro quehacer teológico, en nuestro quehacer cotidiano, en nuestro quehacer, en nuestro peregrinar por la fe. Y claro, no es fácil que estemos de acuerdo todos en qué consiste ser un protestante o en qué consiste ser un reformado, ¿no? Palabras así que son ambiguas, vagas, que pueden significar muchas cosas, incluso casi todos los protestantes de alguna u otra manera se
se adscriben a la palabra reformados de una manera un tanto vaga o un tanto ambigua. Bueno, yo les pediría que nos ayuden a desambiguizar un poco el concepto y aclarar en cierta manera en qué consiste ser un protestante y también en qué consiste ser un reformado, ¿no? Y obviamente también cuáles son las diferencias entre un protestante y un reformado, pero demos la primera pincelada. ¿Qué es ser protestante? Se escucha mucho esto, ¿no? Sos protestante, todos somos protestantes. ¿Cuáles son las características, las cualidades que nos hacen ser a nosotros protestantes? ¿Qué te parece, Cristian, si comenzás, hermano? Bien. Creo que hemos hablado esta semana con Carlos, porque, a ver, la construcción de una identidad, primero hay que entender de que nosotros, y aquí voy a citar a Gianni Bátimo, que él decía, él siendo agnóstico, él decía, se reconocía a sí mismo como agnóstico católico, como aquel que no cree o suspende, qué sé yo, en esa área, pero entiende las influencias de su entorno, el zeitgeist o el espíritu de su época. Acá en Latinoamérica, y por eso hay ciertos errores, porque la construcción de la identidad latinoamericana es un tema muy pendiente. No sé, no podría definir qué es, pero sí podría citar a mi maestro, a don Gonzalo Lario, quien tenía la tesis de que básicamente la identidad latina es barroca. Entonces, desde mi área, yo podría decir que nosotros los latinoamericanos, en tanto reformados, protestantes, asumimos la identidad protestante, pero nunca con la pureza aséptica que nos requieren movimientos puristas como los de Gospel Coalition, lo que se llama el nuevo calvinismo, u otras identidades más difusas incluso que la identidad protestante latinoamericana. Yo siempre hago esa distinción porque todo Latinoamérica, también Dussel me asiste en eso, se mezcla, se incultura. De otra manera no puede haber diálogo posible. De hecho, fue la clave del mestizaje latinoamericano en contraste con la identidad. O sea, imagínate, en Norteamérica nunca hubo mestizaje, simplemente hubo un genocidio. Entonces, desde ese punto de vista, y también nuestra identidad es algo que todavía se está construyendo. Imagínate que en pleno siglo XXI, año 2024, hay gente que todavía se quiere creer puritanos bajados recién del Mayflower. No sé qué dicen. Es interesante porque, de alguna u otra manera, la relación entre la fe y la cultura es todo un gran tema de la teología protestante del siglo XX, ¿no? Autores como Wilhelm Pannenberg, Paul Tillich, han desarrollado sendas reflexiones sobre las relaciones entre fe y cultura. Un libro de John Niebuhr, Cristo y cultura en perspectiva. Bueno, el pastor John Stott también ha tocado mucho de estos temas de alguna u otra manera, ¿no? Que también está identificado con el anglicanismo. Y bueno, hay distintas posturas, ¿no? John Niebuhr dice, está la postura de Cristo contra la cultura, que es aquellos que suponen que el cristianismo tiene que arrasar con las culturas porque las culturas son paganas, porque las culturas son mundanas, están llenas de errores, de paganismo, y entonces el evangelio tiene que hacer tabula rasa de esa cultura y sembrar el evangelio, ¿no es cierto?, así en un terreno neutral que prescinda de esa categoría, o incluso apartarse del mundo, que ya serían las posturas más extremas de los menonitas y algunas otras ramas del protestantismo más puritanas que quieren, digamos, construir un etos, un ambiente religioso incontaminado de la secuencia que implica la relación con el mundo, ¿no? Posturas bien extremas, así, de Cristo contra la cultura. Después están los paradigmas de teología más liberal, Cristo en la cultura, es decir, que el desarrollo secular de la cultura es muestra de las acciones, o es señal de las acciones del Espíritu Santo en la vida de los hombres y de los pueblos, ¿no? Yo creo que ahí Hegel va a ser como el gran paradigma de esta idea de que
se conoce la voluntad de Dios leyendo el periódico, dice Hegel, más o menos, ¿no? Como que las noticias de la actualidad vienen a mostrar el desarrollo histórico del Espíritu Santo, del Espíritu absoluto, diría él. Y después está la postura que creo que es la más consistente, que es Cristo sobre la cultura. Es decir, Cristo no está ni en contra ni disuelto en la cultura, sino que Él está por encima de la cultura, pero puede relacionarse con elementos culturales, con verdades que hay en las culturas, con bondades, con valores que hay en las distintas culturas, poder perfeccionarlas, poder evangelizarlas y poder llevarlas a todas las culturas a su plenitud. Ciertamente, entonces, hay un ser latinoamericano, hay un ser hispanoamericano, y es muy interesante que Cristian nos vaya mostrando que, bueno, nosotros tenemos una manera de ser, un ser latinoamericano, desde el cual hacemos teología. Nosotros hacemos una teología situada desde Latinoamérica, ¿no? Y esta perspectiva es bien interesante, se desarrolla mucho en muchos campos del saber, de la teología intercultural, de la teología de la liberación. Bueno, antes de ir con Carlos, ¿por dónde te encontrás caminando en la teología? ¿Qué aspectos de la teología intercultural, de la teología de la liberación, de la teología latinoamericana, de la teología del pueblo, de la teología de la esperanza? ¿Cómo vos te relacionas con ese tipo de teologías que se hacen en nuestros pueblos? A ver, en un comienzo yo estudié en un seminario conservador de las Asambleas de Dios, ahí partí. Ya, entonces todo era el Cristo que viene a dominar, a conquistar la cultura, a perfeccionar el mito del hombre blanco, a salvar la humanidad, qué sé yo, la barbarie. Luego, leyendo lo que se me dijo que no leyera, terminé estudiando la teología de la liberación de manera bien concienzuda, y ya más viejo, uno viejo se pone cobarde y cuida las palabras. Y ya en esta etapa, gracias a mis maestros de Eastern, en el seminario Palmer, donde actualmente estoy en la mitad de una maestría, me he identificado más con el paradigma de la misión integral. ¿Por qué? Porque es una visión latinoamericana más, que la siento más nuestra, más protestante, más evangélica, y que tiene una perspectiva mayor de diálogo. De hecho, actualmente la teología, sobre todo las teologías latinoamericanas, han abandonado el relato totalizante de la gran teología mirando a Europa. Actualmente se habla de teologías contextuales. No se puede hacer teología pensando como Hegel desde Latinoamérica, eso es imposible, porque Hegel es Hegel. Su Dasein tiene que, si quiere su Dasein quiere seguir siendo relevante para nosotros culturalmente, tiene que ser explicado en términos latinoamericanos, de una manera que nosotros podamos conceptualizarlo, porque ellos son una cultura, los alemanes del siglo XIX, son la cultura de la técnica, la cultura de la razón, pero nosotros somos cultura del relato. Por eso, el paradigma como el de las predicaciones positivas, esto de Gospel, discúlpame que yo soy muy recalcitrante con mis enemigos como Gospel Coalition, no tiene lugar aquí en Latinoamérica. No tiene lugar. ¿Qué viene a hacer en una tribu, o en una tribu urbana, una persona a presentarle sistemáticamente un texto bíblico de la manera exegética, Carmen? Da lo mismo. ¿Ya? Claro. Pero bueno, yo me sitúo más por ahí, cada vez menos europeizante y en la Muy bien, yo te diría que son teologías que rascan donde no pica en Latinoamérica y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Que hay, bueno, el Evangelio primero nos recoge en nuestro ser cotidiano, en nuestra existencialidad, y nos recoge en nuestra raza, en nuestra piel, en nuestra historia y en nuestra hambre, y en que somos un continente, digamos, subdesarrollado, y que somos un continente excluido, marginado, y que somos un continente explotado por el imperialismo europeo. Y esta es una de las cosas que hay que tocar, ¿no? Porque uno podría pensar que la teología tiene que permanecer incontaminada de las pulsiones de aquello que entrecruza a los hombres, como ser el hambre, la injusticia, la desigualdad, la marginación,
la opresión, la tiranía. Carlos, vos como metodista, la iglesia metodista no es una iglesia confesional, ¿no? No hay credos ni confesiones a las que tenemos que adherir para pertenecer al metodismo, pero es una iglesia que se identifica mucho por estar presente en momentos cruciales de la historia de los pueblos en los que le toca transitar su ministerio y bueno, siendo testigo de momentos claves de la historia de Chile. También la iglesia metodista puede dar testimonio de la historia de Chile, siendo parte, ¿no? Siendo testigo de esos momentos. ¿Cómo identificarías esta presencia de la iglesia metodista y lo que tiene la iglesia metodista que aportarle a la identidad protestante y a este debate sobre la identidad, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, es interesante porque la iglesia metodista es una iglesia que de alguna forma busca que sus miembros piensen y dejen pensar. Es decir, hay una especie como de ethos democrático dentro del metodismo, y que si bien la iglesia metodista históricamente sí tiene algunas confesiones, por ejemplo los 25 artículos, que son digamos, una declaración de puntos doctrinales, no los considera en sí mismos como un instrumento absolutizante, ¿no? Más que nada el metodismo lo que ha querido de alguna forma plantear es una catolicidad evangélica, es decir, la identidad católica desde lo que son los credos universales, el credo de Nicea, el credo de los apóstoles, el credo de Atanasio y lo que sea, digamos, común a todos los cristianos, pero claro, teniendo, digamos, ciertas características especiales por lo que son una de las... o sea, reflejando un poco el carácter del propio fundador del movimiento metodista, uno de los fundadores, porque hay otra rama ahí, que es la de nuestro amigo Whitfield, pero está también la de Wesley, que es la más conocida, que justamente es hacer la teología desde lo que es la escritura, la razón, la tradición y la experiencia. Entonces, ¿cómo lo aterrizo a Chile? La iglesia metodista parte en Chile siendo una iglesia misionera. Es una de las iglesias que lleva el protestantismo a este ámbito tan cerrado donde el catolicismo romano era muy represivo. Recordemos que hasta comienzo del siglo XX la iglesia católica era la iglesia católica romana, era la iglesia oficial del Estado y todo otro culto público estaba prohibido. Entonces, habían grandes problemas para los que no eran católicos, no tenían acceso a cementerios, no podían ser enterrados en el cementerio que pertenecía a la Iglesia Católica, no habían registros, porque todos los registros nacionales lo llevaban las parroquias. Exactamente. Entonces, después, gracias al influjo y podríamos llamarlo, la presión política que ejercieron los primeros protestantes en Chile, se creó el registro civil, que permitió tener, digamos, que las personas tuvieran su propio acta de nacimiento que no dependiera de la parroquia, los matrimonios civiles, que antes todos los matrimonios los llevaba a la iglesia. Entonces, todas esas cosas fueron cambios bastante importantes. No, divorcio particular también, sí. Sí, aunque en Chile fue más tardío, porque nuestra sociedad es muy conservadora. Nosotros aprobamos el divorcio como en los años 90, más o menos, en los años 90. Sí, aunque había lo que se llamaba la nulidad matrimonial, una forma de hacer un divorcio disfrazado, ¿no? ¿Y eran misioneros norteamericanos los que llegaron a Chile? ¿O de dónde vinieron los primeros misioneros metodistas a Chile? Sí, la mayoría es norteamericano, pero hay una excepción bien notable, que es el hermano Juan Canut de Bon. Juan Canut de Bon era un sacerdote jesuita de origen catalán que, encontrándose un Nuevo Testamento en una estación de tren,
empieza a leerlo y su vida es transformada. Y él decide entonces hacerse evangélico, hacerse protestante. Y él pasa a ser uno de los predicadores más conocidos en todo Chile, tan así que los seguidores de Canut les empezaron a decir canutos. Y por eso hoy en día a los evangélicos en Chile se les llaman canutos, era como una forma despectiva de llamarlos, pero después lo adoptaron como pasa con estos motes, ¿no? Con estos nombres, que uno lo adopta después con orgullo, ¿no? Y empezaron a decir, sí, somos canutos, ¿no? Y es interesante. Y otra cosa interesante es que la iglesia metodista en sí misma tampoco se considera una iglesia protestante propiamente tal, porque no es una iglesia que nace con la reforma protestante. Más bien es una iglesia evangélica. Lo que pasa es que hoy día tú comparas a los evangélicos de hoy día y comparas con la iglesia metodista, y la iglesia metodista se ve muy tradicional, muy litúrgica, muy a la antigua, muy enchapada a la antigua, y parece una iglesia protestante, ¿no? Pero para la época de Wesley era una iglesia muy moderna, muy moderna. Un poco lo que pasa con los franciscanos, ¿no? Los franciscanos hoy día tú los ves muy tradicionales, pero para la época de Francisco así eran muy, muy rupturistas. Entonces... Es así. Vamos presentando al hermano Ricardo Fernández. Hermano, bienvenido. Dios te bendiga. Muchas gracias, bendiciones a todos. Espero que estén en un excelente día lunes. Nosotros acabamos de tener una semana súper larga de celebración. Yo tengo un primo que es súper bueno para beber, y él dice que este es el mes de la patria. O sea, Claro. no celebra la semana de la fiesta de la patria, sino que celebra todo el mes. Claro, Y sí. estamos muy contentos por poder tenerles a ustedes que van a exponer. De verdad que yo puedo hablar del tema interno de cómo nos ha costado poder conseguir un lugar para que puedan exponer. Finalmente, gracias al Señor, pudimos conseguirlo, y desde ahora ya le saludamos al pastor Ricardo Arellano, que probablemente nos va a ver en diferido, porque en este momento él quizás está en su servicio, en el culto semanal que ellos realizan, y también a la Iglesia Fuente de Vida. Y agradecemos que él haya abierto las puertas para poder tener a estos expositores y que puedan tratar estos temas que a nosotros los pentecostales directamente nos hacen poder acercarnos a la catolicidad. De hecho, en muchas de nuestras congregaciones, lamentablemente, no hay una cruz, no hay ningún símbolo, porque lamentablemente como que todo eso que tiene un poco de olor a católico romano se desecha. Y con ello, obviamente, hemos abandonado la tradición y estamos en ese proceso de recuperación. Así que consideramos que estas charlas y estas exposiciones que van a tener el 12 de octubre va a ser de mucha bendición para la iglesia, y estamos orando en esa dirección. O sea, la iglesia Fuente de Vida y también los organizadores estamos orando en esa dirección. Así que muchas gracias, Jonathan, por visitar nuestro país, al padre Cristian, a mi amigo Carlito, igual, a Carlito Salazar, y a Manuel, que Manuel también es uno de los organizadores que ahora no está en el live, pero ha sido una persona de mucha bendición y que también nos ha podido acercar a estos expositores. Así que eso es lo que puedo compartir y agradecer más que nada su participación. Muy contento de viajar siempre a Chile y compartir con hermanos tan queridos como ustedes. Y estamos hablando de nuestra identidad y de los problemas, ¿no? De construir nuestra identidad protestante. ¿Cómo se ve el protestantismo desde Latinoamérica? Porque yo pienso que muchos de los problemas teológicos tienen de fondo un problema cultural. La falta de cohesionar al pueblo en una tradición. Viste que nosotros los protestantes como que nos cuesta hablar de la tradición, ¿no? Es un tema un poco tabú. Se ha desarrollado, evidentemente, pero
parecería que la tradición y el concepto de tradición es bien católico, ¿no? Entonces es como que nosotros, los protestantes, no hemos quedado nunca siendo los que conservamos las tradiciones, sino aquellos que estamos en la vanguardia, ¿no es cierto?, haciendo la historia, generando la historia. Y grandes misioneros como William Morris, por ejemplo, un misionero norteamericano que fundó muchas escuelas en La Boca, en Montevideo, en Palermo. Todavía hoy hay una iglesia gótica en Palermo que venía, ¿no?, de esa época, de los grandes misioneros. Notaron, y los anglicanos acá en la Argentina y particularmente en Salta, notan y están presentes en las pulsiones de la cultura, con los indígenas, tienen una profusa tarea de evangelización en los sectores indígenas. Pero, ¿no creen ustedes que el desarrollo cultural, o lo que Gadamer le llama, bueno, esto ya es Kant, la Bildung, es decir, la formación cultural de la persona, la formación cultural, la formación espiritual que tiene que ver con el Geist, del que hablaba el padre Cristian, ¿no creen ustedes que eso es como uno de los, digamos, de los escollos de la iglesia evangélica, poder trabajar ese aspecto de la vida cristiana que tiene que ver con la formación cultural de las personas? Noto eso porque noto que muchas de nuestras comunidades, al no tener un desarrollo cultural muy grande, nuestras teologías no son teologías que nos permiten a nosotros encontrarnos en un nivel espiritual que pueda, por ejemplo, encontrar lo que hay en común, respetando las diferencias, y respetar las diferencias, pero sin dejar de buscar terrenos en común, ¿no? Claro. Y esto yo lo deduzco bajo, digamos, una perspectiva bastante histórica, y es que las comunidades que tienen menos desarrollo teológico tienen también menos diálogo ecuménico, y las comunidades que tienen más desarrollo teológico son comunidades con más desarrollo ecuménico, ¿no?, y con más diálogo ecuménico. Ahí es donde me gustaría preguntarles, ¿creen ustedes que tiene que ver, que hay una conexión causal entre la profundización en la teología y la apertura al diálogo ecuménico? ¿Creen que hay una vinculación, o que es simplemente una casualidad que las comunidades históricas protestantes con más desarrollo teológico, la anglicana, la metodista, cierto sector de la luterana, la presbiteriana, han tenido un desarrollo teológico, digamos, más profuso, y que eso ha permitido un diálogo ecuménico, y que uno de los desafíos de estas hermosas tradiciones pentecostales es justamente encontrar que la identidad protestante no necesariamente tiene que reducirse al anticatolicismo, como pasa muchas veces en los sectores pentecostales latinoamericanos, ¿no? Me parece que es una temática que podríamos tocar. Padre, no sé si querés comenzar vos. Wow, es que primero, Buena pregunta. desde mi perspectiva, primero voy a hacer una distinción. Protestante, generalmente en la misionología latinoamericana, hay iglesias que son de trasplante, hay iglesias que son de distinto corte. Las iglesias protestantes en Chile, por lo menos, son iglesias de trasplante, es decir, originalmente se enfocaban, su target eran los inmigrantes. De hecho, la iglesia católica en esos tiempos, siglo XIX, promulgó leyes para que, de hecho, hay una característica arquitectónica de las iglesias protestantes de Chile, es que no tienen una puerta central, porque no se les permitía. Solamente la iglesia católica puede tener una puerta central que llevara por la nave principal. ¿Por qué? Porque era un culto cerrado, sobre todo en el área luterana, anglicana. Los primeros misioneros que llegaron a Chile eran protestantes propiamente tal, presbiterianos, anglicanos. En Chile la presencia anglicana propiamente tal está desde el año 1830 a 1844. ¿Por qué? Porque Chile, por los puertos de Chile, ¿ya? La actividad protestante originalmente fue siempre hacia adentro,
Y lamentablemente pasa que todavía en Chile sigue hacia adentro, ¿ya? Hay formación. Yo distingo entre los protestantes que son de corte histórico y los evangélicos como movimientos que nacen de tronco histórico, aunque hay iglesias protestantes como la iglesia anglicana, que ha asumido en un gran sector, sobre todo CAFCON, una postura evangélica, ¿ya? Una postura evangélica de vivir su protestantismo siguiendo la línea de John Stott, ¿ya? Que es como la norma normans en Chile, aunque han llegado otros anglicanismos, pero de eso son para otro tema. La diferencia entre evangélico y protestante es que el protestante básicamente viene de origen. El evangélico generalmente nace de este mismo origen como un movimiento avivamentista, hablando de manera técnica, ¿ya? Pero saliendo de la técnica y volviendo al tema de la identidad, yo creo que el etos protestante en Latinoamérica tiene que ver con el entenderse como minoría. Aunque en Chile somos como un 22% entre evangélico y protestante más o menos, y los que han hecho el trabajo más duro han sido las iglesias pentecostales, hay que decirlo. Pero siempre es como en Norteamérica los judíos son encasillados y entendidos desde cierta manera de la judeidad. Yo creo que la manera de ser protestante y evangélico, por lo menos en el Cono Sur, está muy marcada por su lucha por ser, por su derecho a ser. Recordemos que los primeros misioneros que llegaron, por lo menos aquí en Chile, eran apedreados. Juan Canut de Bont llevaba casco porque les tiraban peñascazos, piedrazos en la cabeza. Entonces, somos una minoría que de a poco ha ido logrando mayores espacios. Y de hecho, en mi caso, como anglicano, yo soy una minoría dentro de la minoría, porque nosotros estamos entre católicos y evangélicos, o entre catolicidad y protestantismo. Nosotros no dejamos la tradición, pero también nosotros nos asumimos, no nos identificamos. Nosotros somos protestantes, ya sea tractariano, ya sea, no sé, más del árabe, pero eso es lo que somos. Entonces, a mí me ha tocado que en la misión aquí, donde yo estoy inserto, los hermanos evangélicos nos entienden muy poco, pero por otro lado los hermanos católicos me ha permitido mayor diálogo interreligioso con los católicos que con los mismos evangélicos, lo cual es paradójico. De hecho, estudié doctrina social de la iglesia y en esa maestría los católicos me quisieron mucho, los quiero mucho. A mí me pasa en el diálogo ecuménico esto. Si yo hablo con un evangélico fundamentalista con poca formación teológica, automáticamente me comienza a sacar los temas así de las agendas estas anticatólicas y te dicen, no, pero Apocalipsis 17 te dice que la iglesia católica es la gran Babilonia y dice, salga de ella, pueblo mío. Y cómo. Cuando uno empieza a interactuar con estos sectores que radicalizan la diferencia y te dicen, los católicos son idólatras, ellos usan imágenes, los católicos... qué sé yo, no sé, tienen al Papa que es el anticristo, y te hacen ese tipo de cuestiones. Vos decís, claro, estoy hablando con una... En realidad el diálogo ecuménico es un diálogo entre comunidades, no es un diálogo entre personas, ¿no? Sino comunidades, ¿verdad? Pero, digamos, esa comunidad está compuesta de personas y las personas tienen su agenda y sus prejuicios y su formación y su desinformación. Y he notado que es más fluido el diálogo ecuménico con personas que tienen una buena formación cultural. Independientemente de que tengan formación teológica o no, una persona que tiene una buena Bildung, una buena formación cultural, no es preciso mostrarle, digamos, la diferencia entre lo accidental y lo esencial, aquello que forma parte de una fe común y digamos, el círculo hermenéutico con el cual nosotros nos acercamos a la escritura, ¿no? Desde un horizonte, desde una Weltanschauung, digamos, ¿no? Y es fácil interactuar con alguien que no tiene ese espíritu fundamentalista, ¿no? Entonces, como que yo veo que a mayor formación intelectual, académica y cultural, menor es el fundamentalismo, el radicalismo con lo cual algunos sectores se convierten en fanáticos, dogmáticos, y que no pueden hacer teología propiamente, porque no existe la teología fundamentalista. El fundamentalismo no hace teología. Aquí hace doctrina, yigadismo religioso, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde
creo yo que es pertinente rescatar para el mundo evangélico ese espíritu, ¿no? De teologizar, de pensar teológicamente, en el diálogo con nuestras culturas, con nuestras tradiciones, con nuestras problemáticas. Al respecto, Ricardo, se me ocurre preguntarte, ¿cómo vivís esa tensión en el mundo pentecostal donde ciertas ramas del pentecostalismo o del neopentecostalismo han demonizado la ciencia, la filosofía, el acceso racional a Dios? ¿Cómo vos, como estudioso, podrías, digamos, transitar esos submundos del pentecostalismo y del neopentecostalismo sin morir en el intento? No, teniendo mucha paciencia. Yo trabajo en una librería actualmente que se llama Cruzada de Literatura. Y hace pocos años atrás trabajé en sociedades bíblicas. ¿Ya? Por lo tanto, comprendo más o menos qué es lo que se compra en Santiago de Chile. Y lo que más vende, por ejemplo, sociedades bíblicas son Biblias. No hay muchos comentarios bíblicos, pero sí tienen textos que son eruditos y académicos, pero que la mayoría de los hermanos no los toman en cuenta. Es difícil en realidad poder enfrentar la situación cuando hay mucho cierre de parte de algunos hermanos, porque, o sea, yo atiendo gente que de repente va a la librería Cruzada de Literatura a comprar La Reina Valera 1909. Entonces, y no aceptan ni La Reina Valera 1960. O sea, imagínense si yo les mencionara La Dios habla hoy, con los deuterocanónicos, o la traducción lenguaje actual, que se hizo para niños y para indígenas de Latinoamérica. O, por ejemplo, la nueva traducción viviente, la nueva Biblia de las Américas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, de a poco, es ir presentándole a autores, como por ejemplo, acá nosotros tenemos un autor que es pentecostal y que es muy querido, que se llama Pablo Hoff. Y Pablo Hoff, los que hemos estudiado teología pentecostal, sabemos que él fue uno de los impulsores del Instituto Bíblico Nacional de Chile, y él ayudó mucho a poder tener un acercamiento, ya sea al Nuevo Testamento, ya sea al Pentateuco. Incluso él tiene 2 tomos que son de teología sistemática, que si bien son bien básicos, pero que hasta hace una década atrás o hace 15 años atrás se utilizaban. Entonces, la verdad es que es difícil, porque hay que partir explicando conceptos básicos como qué es lo que es la teología, y también tratar de explicarle a sus hermanos el de dónde venimos. Yo como pentecostal, por ejemplo, puedo decir que, así como bien lo decía mi hermano, que el pentecostalismo no es tan dialogante por el hecho de que es un sentido, en un sentido es un movimiento de avivamiento espiritual, pero que además llega a penetrar a las capas sociales más humildes. Por lo tanto, yo conozco personalmente a pastores que no saben ni leer ni escribir, y algunos que aprendieron a leer con La Reina Valera en 1960. Entonces, nos referimos a gente que tiene, obviamente, que no ha tenido enseñanza básica, no ha tenido enseñanza media, y ahí intentamos nosotros, en la misma tienda, haciéndoles preguntas, o confrontándoles, por ejemplo, respecto al tema de la Trinidad, o la doble naturaleza de Jesucristo, haciéndoles preguntas básicas. Y ahí hemos podido incluso vender textos de autores que son más de corte este autor, J. Packer, es anglicano. Y hemos podido vender textos de J. Packer, por ejemplo, Solo en Cristo o Teología Concisa, para que ellos también puedan comprender. Entonces, J. Packer tiene un libro muy bueno que él parte con la confesión de los apóstoles, con el credo de los apóstoles. Hace un estudio del Padre Nuestro, hace un estudio de los 10 mandamientos. Entonces, ahí de a poquitito, porque no podemos decir que ya ellos van a leerse todo el libro y todo el tema, sino que en realidad es un trabajo arduo de mucha paciencia y también de mucha humildad,
porque también tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Eso es lo que, lo que podría decir, profe. No, por supuesto, además está descontado el tremendo valor que tienen estos hermanos, todos los hermanos pentecostales, el tremendo valor y aporte que le hacen a nuestra iglesia, ¿no? Carlos, ¿cómo pensás esto, ¿no? Del diálogo ecuménico? ¿Crees vos que una formación teológica profunda y seria y responsable es necesaria para establecer el diálogo ecuménico en buenos términos? Sí, sin duda, sin duda. De hecho, yo lo pienso en el sentido de que precisamente en una formación teológica sólida lleva a la persona a ver de que en las raíces de la fe cristiana hay una vivencia histórica común. Entonces, no es tan diferente el metodista con el anglicano, ni el anglicano con el católico, ni el católico con el ortodoxo, ni el ortodoxo con el copto, porque al final hay como podríamos llamarlo, una especie de linaje histórico que va, digamos, va cruzando, digamos, las distintas épocas, ¿no? Y finalmente, la persona que estudia la teología se da cuenta de esta unión, de esta, podríamos llamarlo catolicidad. A mí me gusta mucho esa palabra y me gusta que el protestantismo hoy día está recuperando bastante su identidad católica en ese sentido. Por eso le puse también a mi canal Querigma Católico Evangélico. Eso se da justamente gracias al estudio. Hoy día vemos la recuperación del interés que tienen hermanos evangélicos y protestantes en estudiar y leer a los padres de la iglesia. Incluso, aunque sea, digamos, por quizá un objetivo medio, quizás no tan bueno, ¿no? Que sea polemizar ahí, pero existe un interés de recuperar, digamos, el legado de los padres de la iglesia y eso también va ampliando la mente de la persona y lo va haciendo más abierto al diálogo y a entender que el católico y el protestante tiene una base común mucho más amplia de lo que quizás pensaba anteriormente. Wesley, el fundador del movimiento metodista wesleyano, él era una persona que leía muchas fuentes. Él leía a los padres griegos, leía a los místicos españoles, era un gran lector de Ignacio de Loyola, de Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila, era un gran lector de los místicos alemanes como Thomas Kempis. Entonces, él era una persona que integraba mucho cosas que son universalmente cristianas. Yo creo que ese es el camino que ayudaría a muchos cristianos a abrirse y tratar al hermano que tiene un solo Señor, que es Jesucristo, a tratarlo como un hermano y no como un enemigo. Es que hay muchos, incluso teólogos, que me llaman la atención, porque uno de esperar que un cristiano sea así, pero un teólogo que te dicen, mira, yo la verdad que yo no construí mi teología, yo solo te digo lo que dice la Biblia. ¿No? Yo solo te digo lo que dice la Biblia. Es como si el cristiano no tuviese prejuicios a la hora de acercarse a las escrituras, como si no tuviésemos una historia, como si no tuviésemos una agenda, preconceptos, como si nosotros fuésemos seres totalmente desencarnados o ángeles ahistóricos o metahistóricos que se acercan al texto desde la neutralidad existencial, digamos, ¿no? Y bueno, desde ahí poder legitimar un acceso a la escritura como seres históricos, atravesados por una cultura, atravesados por una lengua, atravesados por una raza, atravesados por el hambre, por nuestra historia, por nuestras pulsiones, digamos, ¿no? ¿Qué le dirían ustedes a alguien que desde el cristianismo dice, solo hay que decir lo que dice la Biblia? Yo soy 100% bíblico, no me interesa la teología, no me interesa la cultura ni la filosofía,
ni estudiar mi existencia, ni mi inconsciente, ni estudiar psicoanálisis, ni estudiar la historia de mis pueblos. Solo me interesa la Biblia, yo solo digo lo que la Biblia dice, ¿no? ¿Cómo poder enfrentar este tipo de alusiones cuando el mismo Wesley decía una frase que se entiende mal, cuando él decía homo unilibrus, ¿no? El hombre de un solo libro. Sí, pero, sí, sí. pero no estaba haciendo una apología de la ignorancia, ¿verdad? ¿Cómo pensar estas cuestiones, ¿no? Y por ahí esta mala comprensión de sola escritura también. No sé, el que quiera, no importa. Yo quiero añadir solamente una pequeña palabra. Hay muchas congregaciones pentecostales, yo puedo hablar desde esta área, que la bomba de la información, que en su tiempo nosotros podemos decir, cuando se produjo la Reforma Protestante, lo que era la imprenta supuso obviamente una explosión de información. Y hoy día están las redes sociales, hoy día un pastor que está predicando, un mismo hermano puede verificar si eso que está diciendo es así o no. Entonces, muchas de estas congregaciones que se han cerrado al conocimiento, lamentablemente están cada vez desapareciendo. Obviamente que hay uno y otro grupo, pero sí está sucediendo eso en que al menos hermanos de congregaciones pentecostales se están yendo al ala reformada, están yendo a congregaciones metodistas, se están yendo a los hermanos presbiterianos. De hecho, hace poco tiempo atrás un pastor conocido decía que su congregación ha crecido más de un 150% por causa de que los hermanos en sus congregaciones, todos pentecostales, no se les enseñaba doctrina. Entonces, obviamente, llegar a un sistema complejo y más estructurado que tienen los hermanos presbiterianos cuando leen a Calvino, y que obviamente tienen un nivel de conocimiento ideológico mucho más elevado. Entonces, esa sería una de las respuestas, que es, en el fondo, el avance de la tecnología. Eso quería decir. Hay Sí, un autor. Disculpa. Cristian. No, perdón, dale tú, Cristian. Ahí volvió. Lo que pasa es que en el pentecostalismo y en el mundo evangélico en general, el texto ha venido a ser como la patria. De hecho, Gabriela Mistral habla que en su formación, en sus primeros años de lectura, fueron los personajes del Antiguo Testamento los que calaron más hondo en su experiencia vital. El problema es que, claro, nunca, por lo menos yo puedo hablar desde Chile, y aquí Ricardo me asistirán. El problema es que, un ejemplo, el movimiento pentecostal cuando comenzó con seminaristas. Huber tenía formación teológica. El problema después lo trajo Umaña, pero eso es para otro tema. Los presbiterianos siempre tuvieron ese... Umaña, tú eres el culpable. Te lo digo al cielo. Bueno, volviendo al tema. El biblicismo y este fideísmo se puede solucionar con educación, pero ¿cuál es el problema? Yo voy al problema de fondo. Hace poco en las clases de hermenéutica veíamos ya cómo leer mejor el texto, las cartas, porque la Biblia está llena de géneros literarios a los cuales uno tiene que asistir, formas gramaticales. Hay un vacío, lo que se llama tensión hermenéutica, es decir, entre los autores originales, el autor, los receptores y nosotros, hay un vacío cultural, años, todo ese tema. Por eso en el mundo evangélico son tan populares los relatos del Antiguo Testamento, porque como relatos se entienden mejor y se moralizan mejor. Pero también tenemos que unir que en Latinoamérica hay un factor que no hemos visto, el bajo nivel de lectura, de comprensión en la lectura, sobre todo en Chile. Y eso es grave. O sea, el protestantismo siempre ha tenido esa aspiración de educar. Entonces, aquí ha faltado eso, o se ha dejado de hacer, que la iglesia eduque. Por mucho tiempo se educó en las escuelas dominicales utilizando la Biblia. La educación es uno de los puntos de partida para poder después lograr en una taxonomía, citando la taxonomía de Bloom, actividades más superiores, pero primero hay que subir el nivel. En la escuela aquí en Chile se quitó filosofía, cívica, latín, griego, ramos que te enseñan a pensar y a estar situado. Yo cuando vivía en Argentina me sorprendía que los chicos desde la primaria hasta la secundaria tenían que casi memorizar su propia constitución,
lo que les constituye como ciudadanos. Entonces, echarle la culpa de un tema sistémico solamente a un grupo que es el grupo pentecostal. Yo siempre digo, de hecho, yo doy clases en un seminario que mayoritariamente hay hermanos pentecostales educándose. Y es ahí donde puedo ver que ganas hay, pero faltan manos para trabajar en esta área. Y el gran problema que tienen aquí las iglesias es que aquí no dialogan. Los protestantes no dialogan con los pentecostales no dialogan con nadie. ¿Y para qué hablar de los bautistas que están en su lugar ahí todavía pensando si van a aceptar Nicea? Ya como son. Igual, padre Cristian, quería sobre ese tema, es que es cierto poder, ¿cómo es este dicho? Extraer agua a mi molino a través de esa crítica, ¿ya? De esa crítica que es destructiva. Entonces, lo que se busca, y yo creo que el profesor Jonathan, que justo se nos fue, pero y que el elemento central es que la educación sea aterrizada a todo tipo de personas. Y que lo complejo es que una persona pueda comprender algo que es difícil de entender, pueda aterrizarlo y hacerlo más fácil, de más fácil comprensión. Hace poco hablaba con Samuel Pagán y Editorial CLIE le decía, escribe un libro que tenga que ver con el templo, con el tabernáculo, pero que te entiendan las abuelitas. Porque tú estás escribiendo para todo tipo de gente y ese es tu don en el fondo, le está diciendo Editorial CLIE, para que él pueda aterrizar ese conocimiento complejo, hacerlo sencillo. Y en realidad eso es lo que buscamos a través de este congreso internacional y que podría en parte de a poco, porque con esto no buscamos llegar a miles de personas, pero sí sabemos que un impacto va a tener. ¿Ya? Y que esto puede obviamente seguir manteniéndose. Aquí hay alguien que dice, no es casualidad que por la puerta inmensa llamada Iglesia Pentecostal se filtran decenas de grupos heréticos comunitarios, prosperidad, judicial. A ver, eso es una falacia, porque detrás de también de otros movimientos, incluso Iglesia Histórica, también han nacido herejías bastante conocidas. El calvinismo, del calvinismo nació la doctrina de la prosperidad, porque sí, nace del calvinismo, y nacen también del mal calvinismo, obvio, y también nacen malas lecturas como aparte de la prosperidad, del tema del dominionismo, del Kingdom Now. Entonces, echarle la culpa a un solo grupo, eso se llama xenofobia. Podríamos decir pentecostalifobia, ya que estamos haciendo fobia a cualquier cosa, pero es así. El tema es que es necesario, aparte de educación, diálogo. Y hay que educarse para el diálogo. Falta eso. Sí, de hecho, la iglesia pentecostal en Chile, la iglesia pentecostal tradicional, la que nace del metodismo, y que hoy día, lamentablemente hoy día, una de las denominaciones más tradicionales, que la IEP, está envuelta en ciertos escándalos. Pero esa denominación justamente conservaba muchas de las marcas y características del metodismo histórico y también por herencia del metodismo del anglicanismo, porque el metodismo es un hijo de los anglicanos. Entonces, por ejemplo, la iglesia, así es. ¿Cuántas copas vos tenés? Dime cuántas copas tenés, metodista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en los himnarios de la Iglesia Evangélica Pentecostal están hasta el día de hoy impresos los 24 artículos de religión, que son los 24 artículos que Wesley tomó de los 39 artículos. Está el credo de los apóstoles, el credo de Nicea. La liturgia de la Iglesia Evangélica Pentecostal es una liturgia calcada de la liturgia metodista, que al mismo tiempo es calcada del libro de oración común anglicano. Entonces, la pentecostalidad chilena tiene, digamos, una raíz histórica mucho más protestante y reformada de lo que muchos creen. Y en ese sentido es mucho más católica también. Entonces, y mucho más ortodoxa. Entonces, acusar al pentecostalismo de ser heterodoxo solo porque es pentecostal es un reduccionismo muy que no tiene base, no tiene fundamento. Muchachos,
se me acaba de ir la luz, puse el generador, ahora ya estoy de nuevo con ustedes. Estamos, para los que están, dicen, bueno, ¿qué hacen 4 protestantes hablando acá? ¿Sobre qué? ¿De qué están hablando? ¿Por qué están hablando acá ellos juntos, interactuando? Estamos presentando la próxima actividad que se llevará a cabo la fecha 12 de octubre del corriente año a las 16 horas en la iglesia Fuente de Vida, en la avenida Los Martínez 610, El Bosque, a pasos del metro, estación Copa Martínez, puede ser que diga así. ¿Eso? Vamos a hacer una actividad que consiste en la conmemoración de la Reforma Protestante, sobre todo desde Chile, ¿no? O sea, los muchachos son chilenos, van a hablar mucho del impacto que ha tenido la Reforma en Chile, y bueno, yo voy ahí como a colaborar un poco, a hablar también del protestantismo y de la Reforma. Este es el evento, ¿sí? Este es el evento central que vamos a estar desarrollando. No sé si vos... Ricardo, no sé si vos vas a estar presente, si vas a ser un expositor o vas a estar colaborando con nosotros. Voy a estar colaborando y vamos a ver si podemos tener un stand también con libros. Así que Bueno, ahí esperamos que usted traiga sus libros, profe, para poder ahí promover su literatura. perfecto, perfecto. Bueno, sin lugar a dudas, Carlos y el padre Cristian serán expositores en el Congreso, y el objetivo de este encuentro es que los vayan conociendo. Yo sé que a Carlos lo conocen, no sé si el padre Cristian tiene un canal, si se maneja también en las redes. Teonautas. Bueno, padre, entonces difundí tus canales, así la gente también puede meterse a seguirte escuchando. Tuve un podcast por años que se llamaba Pente Podcast, porque hablaba desde la teología pentecostal como para promoverla, la buena teología pentecostal. Pero me pasó que lo dejé de hacer hace años y me están pidiendo que lo vuelva a hacer. Y bueno, me preguntan, y la gente de afuera me pregunta, ¿y de qué espectro del pentecostalismo eres? Yo les digo, anglicano. claro. Y ahora estoy con el proyecto de Teonautas, que es un proyecto más amplio, ya donde hablamos de todo. De hecho, ahí entrevisté a mi obispo que practica el esicasmo. Yo también fui alumno de un sacerdote ortodoxo para aprender los ejercicios espirituales de la Iglesia Ortodoxa, gracias al padre Julio. Ya, pues, ¿qué más tengo que decir? Disculpa. No. Teonautas, sí. Si la gente quiere contactarse con vos, ¿qué hace? ¿Cómo hace? Mail, pastorcristianb@gmail.com, todo junto y en minúscula. Ahí está mi correo. Y en Spotify, YouTube está, y en Facebook está Teonautas, que hago el podcast y también tanto en video y después lanzo el audio por Spotify ahí. Maravilloso. Sí, bien. Maravilloso. Bueno, Carlos, Querigma Católico Evangélico, te encontramos ahí. Sí, mi canal es Querigma Católico Evangélico. También me pueden encontrar por Facebook como Ignacio Sandoval, es mi segundo nombre, mi segundo apellido, ¿no? Eso básicamente, me van a encontrar por Facebook y por YouTube. Y sí, dejo extendida la invitación al evento, va a ser un evento bastante bueno. Vamos a tener también el privilegio de tenerte, Jonathan, como expositor, y espero que también esto sea un aporte, un granito más para el pueblo evangélico, para el pueblo pentecostal específicamente. Dada la casualidad que estábamos hablando de los pentecostales, justamente los pentecostales van a ser los dueños de casa en este evento. Exacto. Bueno, muchachos, esta ha sido una cerecita del postre de lo que se viene en el Congreso. Imagínense, no vamos a spoilearlo al Congreso.
no vamos a dar el Congreso ahora, porque si no, no va a ir nadie al Congreso, ¿no? Entonces, nada, simplemente es hacer así una especie de tentempié para que ustedes vayan viendo cuáles son las temáticas que pueden ir apareciendo en el Congreso. Gracias por la buena onda, gente muy amables. Me encantó conocer al padre Cristian. Carlos, sabes que te quiero un montón, me encanta, siempre te veo en el canal de nuestro amigo en común, Matías Lescano, católico, conoce tu fe. Me encanta, me encanta. Y bueno, Ricardo, gracias por el compromiso, gracias por la buena onda. Y nada, nos vemos allá y allá compartimos, seguramente vamos a poder compartir lecturas, yo llevaré mis libros, seguramente compraré algunos de los libros que vendes en la librería también. Y bueno, todos los chilenos están invitados a participar si vivís en Santiago de Chile y querés disfrutar de conocimiento teológico, de interacciones teológicas y de comprar libros de teología también que vamos a llevar, y seguramente todos tendrán algunos libros para vender. Nos vemos allá, interactuamos allá. Así que bueno, amigos, un minutito para despedirse. No sé si quieren decir algo. Carlos, vos si querés despedirte. Sí, quiero, bueno, agradecer el espacio y también, bueno, yo de hecho tengo un libro tuyo, el de Teología de la Teología. Lo he estado leyendo, me ha gustado bastante. Así que voy a aprovechar ahí de pedirte que me lo autografíes. Está muy bueno ese libro. Si lo pueden conseguir, léanlo porque es muy recomendable. Fíjate que a mí también me gusta bastante esto de un poco también de lo que es Heidegger, ¿no? A mí yo en la universidad leí bastante de él y esto de el ser ahí, el ser en el tiempo, el ser ahí en el mundo, ¿no? Es algo que, de hecho, hasta el día de hoy me marca. Entonces, hay muchas cosas que escuchándote y leyéndote también me hacen mucho sentido. Y bueno, perdona tanta lisonja, ¿no? Es la intención ser muy lisonjero. No. También quiero agradecerle a Cristian y a Ricardo, y esperemos que sea un gran evento. Ahí está la información, a los que estén interesados en ir, que estén aquí en Santiago de Chile, no se lo pierdan porque va a estar bastante bueno, el costo de entrada es bastante accesible, sale más barato que una hamburguesa en el McDonald's, de verdad, te va a salir más cara una hamburguesa en el McDonald's que el evento que estamos organizando. Así que, y por lo menos nosotros los vamos a nutrir mejor, ¿no? Con alimento intelectual, espiritual. Así que eso, un abrazo grande, Jonathan, y gracias. Al menos el Congreso no los va a engordar. Claro. Muchachos, nada, un fuerte abrazo a los tres. Espero que nos veamos en Chile, que podamos compartir ahí una rica comida o al menos un cafecito, ¿sí? Así que bueno, que Dios los bendiga mucho. Dios les bendiga igualmente. Bueno, como es un evento que vamos a tocar cosas espirituales, oremos en esa dirección. Sí, señor. Podemos decirle al Padre Cristian que nos dirija en una oración y tengamos ese mismo espíritu para cuando lleguemos. Yo tengo ese anhelo, que seamos grandemente bendecidos. Voy a utilizar nuestro libro de oración común, Patito. Bueno, este es un libro de oración común que va a estar ahí. Es un trabajo anglicano, wesleyano y pentecostal, igualmente. Ajá, mira. Y también ortodoxo, porque este Carlito nos pasó esos goles. Oremos. A ver, Señor. Buen Dios, te damos gracias por esta opción, este lugar en el que estamos compartiendo, hermanos, de tan distintas tradiciones, pero tan iguales. Oro, Señor, por Jonathan, te doy gracias por su vida, por Carlitos, gracias, por Ricardo, porque son personas valiosas. Es tiempo, y es un buen tiempo para hacer estas cosas, Señor, porque hay un hambre de conocer más de nuestra propia identidad. Te pido, Señor, que quienes vengan con nosotros en ese día, que podamos
alegrarnos, conocernos y conocer más de nosotros mismos, que siempre es bueno. Te pido la bendición por sobre todos los que nos están viendo y escuchando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un Bueno, abrazo, hermanos. gracias hermanos. Y nos estamos viendo, ¿eh? No se lo pierdan. 12 de octubre, 16 horas, Iglesia Fuente de Vida, Avenida, yo me imagino que dice Los Martínez, ¿no? Los Martínez, sí. 610. Ahí nos estamos viendo. Fuerte abrazo para todos, bendiciones amigos. Nos vemos.